Bueno, buenas tardes de nuevo. Volvemos ahora. Vamos a ahora tener una primera presentación de los invitados. Vamos a ver también un vídeo en el que contamos las principales conclusiones de los debates, de los ricos debates que ha habido en estos 2 meses. Y mientras tanto va pasando el tiempo y podemos conectar para ver la charla de Richard Gerber. Hemos hecho todas las pruebas, suponemos que funcionará bien, que lo veremos bien como otras veces. Nosotros cuando esté la charla nos iremos a la primera fila para verlo también correctamente. Y si hay problemas técnicos, como alguna vez ha podido pasar, pues simplemente tranquilamente cortaremos y seguimos nuestra tarde aquí, ¿de acuerdo? Pero bueno, en un principio todo debe funcionar bien. Voy a presentar primero a nuestros invitados, que yo creo que van a hacer la tarde muy interesante. En primer lugar, Rafael Vizquerra, que es experto en educación emocional y es actualmente catedrático de la Universidad de Barcelona. Tuve la suerte de estar en la tarde que él estuvo, que era en agosto, que estuvieron haciendo ese debate y bueno, yo vi un debate de los más activo, con gente que decía, soy de Guatemala, alguien tiene unos enlaces, gente de Brasil. No, yo creo que va a ser, podemos reproducir muchas de esas ideas que se plantearon entonces. Lucía Emma, aquí a mi lado, que es licenciada en Psicología y diplomada en Magisterio, Educación Especial, está especializada en Psicoterapia Infantil, es experta en Focusing y diplomada por el Instituto Español de Focusing. Y la hemos puesto en un lado porque ahora os contaremos que siempre hacemos un esquema y entonces siempre es como, tenemos 2 personas más del mundo de la educación y alguien que lo ve más de fuera, entonces Paz hace ese papel. Paz Garde es coach, y lo ha puesto todo aquí, de Success Unlimited Network, miembro de la ICF y máster en programación neurolingüística, y su especialidad, que es principalmente por la que le hemos pedido que venga aquí, es coaching para jóvenes. Entonces siempre solemos hacer esto en todos los eventos, tener 2 personas más relacionadas con el mundo de la educación y alguien que está un poco fuera de ese mundo, pero que nos da su visión del tema, ¿no? Si habéis asistido a los anteriores, en el primero, que era un tema genérico de para qué educa la sociedad, para qué tiene una educación, pues resulta que teníamos como, digamos, como verso suelto pues a uno de los directores de Atapuerca, ¿no? que nos retrotraía a cómo empezó todo esto de la educación. O en el siguiente, que tratamos más de las tecnologías, pues tuvimos a una persona de la Campus Party, donde hay esa pasión por la tecnología, que también nos contaba qué le hubiera gustado a alguien, a un hacker de ahora, pues haber aprendido en el sistema educativo. En este caso, Paz, como coach, va a hacer ese papel, ¿no? Darnos respuesta a las mismas preguntas, pero desde fuera. Entonces tenemos preparadas unas preguntas que eran genéricas, pero para empezar vamos a hacer una primera ronda con la primera de ellas. ¿Os parece? Que sería, si existen, la idea es, si existen tantas evidencias de que se mejoran los resultados en los individuos y en la convivencia en las aulas, introduciendo la educación emocional, ¿por qué no se hace? O si de verdad es que no existen esas evidencias, hablar un poco de esto. Si de verdad es que va a mejorar tanto la educación con la introducción de la educación emocional, o todavía no hay tantas evidencias, o por qué no se hace. Rafael. A ver, son 2 cosas distintas. Totalmente. Si hay evidencias o por qué no se hace. Vamos a comentar una detrás de otra. Evidencias, yo como esperaba que habría alguna pregunta en ese sentido, he traído aquí en el bolso más de 60 referencias bibliográficas publicadas en revistas de impacto, donde autores como Weisberg, Durlach, Dusenbury, etcétera, etcétera, aportan evidencias de los efectos del desarrollo de competencias emocionales en aspectos como el desarrollo de estas competencias de conciencia emocional, de regulación emocional, de bienestar, de percepción de bienestar, de reducción de conflictividad en las dinámicas de clase, mejora del clima emocional de clase, pero lo que me gustaría subrayar es cómo la regulación de la ira como estrategia para la prevención de la violencia
solamente sobre este punto merece la pena dedicarle la máxima atención, porque la violencia sigue siendo uno de los grandes problemas de la sociedad actual. Si a esto añadimos como ansiedad, estrés, depresión, suicidios, etcétera, son manifestaciones del analfabetismo emocional imperante, y que con el desarrollo de competencias emocionales todo esto se puede prevenir, yo creo que son argumentos suficientes, avalados por la investigación científica, de que vale la pena dedicar esfuerzos al desarrollo de estas competencias. Esto sería la primera parte. Después vamos a la segunda. Pues sigamos con la primera, porque bueno, ya evidencia, ya tenemos las 60 referencias. Tu punto de vista sobre... Pues como decía Rafael, yo creo que la prevención de las conductas violentas es muy importante, pero desde mi punto de vista de la psicología, más del 50 al 75%, en algunos países llegando al 90%, las visitas al médico son producidas por enfermedades relacionadas con el estrés. Si no solo la conducta, el control de la ira, sino manejo de estrés, manejo de angustia, se puede empezar a enseñar en la escuela, imagínense la prevención que haríamos en todo ese tipo de enfermedades y equilibrio en salud mental de niños, adolescentes y adultos. Entonces ya estamos hablando incluso de un impacto económico, porque todo el gasto que se hace en medicamentos tiene que ver con todo este tema del estrés, bien sean antidepresivos, ansiolíticos, somníferos, colesterol, todo este tipo de enfermedades podrían predecirse con una buena enseñanza de habilidades emocionales en la escuela. O sea que ya hablamos incluso de impacto económico. Y hay evidencias científicas de que todo este tipo de estrés y falta de manejo de la angustia con habilidades emocionales se reduce notablemente. Entonces, añadimos un tema más, no solo la ira, sino todo el tema del estrés. Hablando de niños, además, también hay estudios que cada vez hay más evidencia neurocientífica sobre esto, todo el tema del apego y cómo los padres que enseñan a calmar a sus hijos, porque nacemos de una forma que no podemos autocontrolar, autorregular nuestro estrés, no podemos autocalmarnos cuando somos pequeños. Necesitamos una figura externa que nos calme. Tenemos que heterorregularnos y solo nos podemos regular a través de otro. Entonces vamos, a través del desarrollo, vamos aprendiendo una autorregulación. Cuando el bebé es calmado, cuando sus padres aprenden a calmar ese tipo de angustia, se potencian increíblemente todos los circuitos neuronales en desarrollo de ese niño, de ese bebé, que hace que se potencie una vía que más adelante le sea posible calmarse, autorregularse. Si la escuela, si en las aulas, como sucesores de los educadores en la familia, aprendieran y fomentaran programas para hacer esto, pues todo el desarrollo neuropsicológico de los niños iría por otra vía. Entonces, de esto hay cada vez, afortunadamente, a partir de los años 90, más estudios de neurociencia, de investigaciones, de científicos que avalan todo el desarrollo neurológico de los niños. Entonces, yo creo que evidencias hay. ¿Por qué no se hace? Ya veremos luego. Paz, ¿tú cómo lo ves? Pues yo desde fuera, desde el mundo del coaching, y el coaching que yo aplico a los jóvenes es el mismo que se aplica a los ejecutivos para desarrollar sus competencias, pues hay algo evidente, y es que cuando nos sentimos mejor emocionalmente conseguimos mejores resultados. Cuando conseguimos mejores resultados, nuestra autoestima mejora, y como mejora nuestra autoestima, conseguimos mejores resultados y nos sentimos mejor emocionalmente, creando una bola de nieve muy positiva que empieza simplemente gestionando mejor nuestras emociones. Y entonces queda, ¿por qué no se hace? Seguramente que es un descubrimiento muy nuevo, que los niños son seres humanos. Casi personas. A ver, yo quisiera argumentar por qué no se pone en 3 puntos. Primero, la educación se creó en el marco de la revolución industrial para formar técnicos y contribuir al desarrollo económico y tecnológico. Y en base a esto se ha desarrollado la educación al siglo XX con un desarrollo cognitivo, pero con olvido del desarrollo emocional, con olvido prácticamente total. Esto tiene una primera explicación con el origen de la educación.
Durante el siglo XX ha habido un predominio del conductismo en psicología que ha incidido en educación y en muchos aspectos de la vida. Y en el marco del conductismo, recordemos, por ejemplo, que Skinner dijo, casi textualmente, cito de memoria, pero la cita de Skinner es algo así como: todos sabemos que las educaciones son malas para la salud y para la presión sanguínea. Y continúa diciendo pues algo así como que mejor dejarlas arrinconadas, no hablar de ellas, y a partir de esto, como el dios del conductismo era Skinner, ¿quién se atrevía a hablar de emociones? Yo me acuerdo que cuando empecé a investigar en emociones a mediados de los años 90, Te daba una descarga, que sí. hablar de emociones era motivo de desprestigio en la universidad. Yo todavía esto lo he vivido. Me alegro muchísimo que casi 20 años después hemos cambiado, pero no tanto como para que cuando se presenta la nueva ley de educación el 21, la semana pasada, te lees el proyecto de educación y la palabra emoción, emocional o sus derivados no aparece citado ni una sola vez. Esto es muy importante, porque hasta que no haya un apoyo de la administración pública, lo que se está haciendo en la práctica no deja de ser voluntarismo llevado a la práctica por parte de una minoría que se ha sensibilizado, que se ha formado, que lo ha querido hacer, que es lo que hay en este momento. Y por lo tanto, yo me alegro muchísimo de que estemos aquí para hablar de estos temas y animo a la gente que nos pueda escuchar que, ya sea personalmente o ya sea a través de las instituciones de donde convenga, que se haga la presión necesaria todos juntos, a ver si hoy damos un impulso en ese sentido, para que en la nueva ley de educación se contemple la importancia, necesidad y proyectos para la práctica del desarrollo de competencias emocionales. Y gracias por permitirme estar aquí para hablar de estas cosas. Encantados. Lucía, ¿por qué tenéis tan poco poder los psicólogos? ¿Por qué no se hace? ¿Por qué tienen más poder los economistas? Yo creo que me voy incluso más atrás que Rafael, que habla de la revolución industrial. Ya desde la cultura griega y desde posteriormente la cultura judeocristiana siempre ha habido una dualidad: mente-cuerpo, cognición-razón, pasión-cognición, ¿no? Este tipo. Y siempre ha habido una especie de enaltecimiento de la cognición como algo que dignifica a la persona humana. El que es listo, el que sabe, tiene una mejor posición. Y había que dominar las pasiones. Es algo que está lleno de, nos lleva por el mal camino, ¿no? E incluso con esta cultura, ya digo, en la que estamos insertos, muchas veces nos lleva al pecado y la culpa. Si te dejas llevar por las pasiones, son algo que hay que dominar. Entonces también partimos de un tabú cultural. Entonces no es solo económico, tenemos que... La escuela vive inserta en una sociedad y en la sociedad occidental las emociones son un tabú cultural. Nos han educado para huir de las emociones. Y entonces lo realmente que dignifica, como digo, es la cognición, el pensamiento. Ya ha habido mucho tiempo, por este conductismo, que es donde había que poner todo el esfuerzo. Entonces, yo creo que seguimos un poco ahí. La sociedad, afortunadamente, y que hoy estemos hablando de esto, significa que algo está cambiando, que a partir de los años 90 y con todas las investigaciones de científicos, neurólogos, investigadores, es ya demasiado flagrante que no estuviéramos hablando de esto. Pero es una revolución que está empezando desde abajo y todavía no llega a los estamentos. Entonces, el hecho es que podamos sembrar y que todos estemos aquí y llevemos este mensaje, que esto es necesario, bueno para la persona, y que el hecho de no haberlo hecho todo este tiempo, yo creo que estamos pagando las consecuencias, ¿no? Socialmente. Pues yo creo que las competencias que necesitamos a día de hoy son competencias nuevas. El trabajo colaborativo es más importante que nunca, las habilidades sociales, el que seamos más creativos, el que busquemos la innovación. Y en todas estas competencias, que son las que se valoran hoy, pues la inteligencia emocional juega un papel muy importante. Entonces yo creo que es importante que en la escuela o fuera de la escuela, pero adquiramos esas competencias
porque el mundo de hoy ya nos las está pidiendo. Y ya. Pues lo que vamos a hacer, y lo vamos a hacer a lo largo de la tarde, es parar de vez en cuando en medio de esto y daros la voz a vosotros. Si alguno de vosotros tenéis un comentario, una pregunta, algo, pero no saliéndonos de esta línea en la que estamos ahora mismo, ¿no? Si alguien tiene un comentario sobre una experiencia de emociones en el aula o algo que comentar sobre lo que se ha dicho, me encantaría. Sí, sí. Buenas. Vamos a ver, yo quería añadir al profesor Vizquerra una cuestión. Él ha dicho que efectivamente lo que hay es un voluntarismo, pero un voluntarismo del que tenemos aquí, bueno, ejemplo, ¿no? Estamos aquí mucha gente con este tema. Y él ha comentado, hombre, en los años 90 en la universidad hablar de emociones era muy raro y no se veía bien. Y ahora seguimos de voluntarios, pero a mí me gustaría saber si él conoce, ya que está estudiando estas cosas, ¿por qué? Porque yo recuerdo en los años 80, ya no los 90, los 80, existía un voluntarismo. Yo hace 37 años que trabajo en magisterio. Entonces, había ese voluntarismo en los años 80, hace 30, 25, 28 años, o sea, había. Y hubo hasta un determinado momento en el que desaparecieron no solamente las cuestiones emocionales, sino casi todo el movimiento de renovación que se tenía en pedagogía desapareció. Y ahora, menos mal, no, yo estoy viendo un resurgir de esos temas, con el coaching, por ejemplo, con la PNL, fuera de la escuela, y con estas contemplaciones que de vez en cuando la gente que es voluntaria de este tema pues se acerca a la escuela con ello. Pero, ¿y qué ha pasado entre medias? Porque yo he trabajado con muchos maestros que estaban tratando de estos temas en la escuela, en los años 80, en los años 90, en el 94, 95, brum, telón, hasta hace muy poco. Me gustaría su comentario. Bueno, el análisis es un poco complejo. Yo, en primer lugar, quiero reconocer el gran valor de los movimientos de renovación pedagógica que han impulsado innovaciones muy importantes y han introducido desde tiempo atrás aspectos emocionales. Quisiera reconocer las aportaciones de la psicología humanista, por ejemplo, Carl Rogers, y el movimiento del counseling, que es el antecedente actual del coaching, donde desde los años 50 se empezó a poner una cierta importancia, de dar relevancia a las emociones, aunque fue un movimiento que nunca gozó del reconocimiento científico que en aquellos momentos gozaba el conductismo. Le ha costado mucho llegar a un reconocimiento académico, diríamos. Como estaba comentando, de esto se derivó en un modelo, el counseling, por ejemplo, fue derivando precisamente en un modelo clínico donde que un ejecutivo fuera al counselor parecía que tenía un enfoque como si no estuviera muy bien. Y después, a partir de los años 70-80, una serie de deportistas de élite, como por ejemplo Tim Galloway y John Whitmore, han recibido un entrenamiento deportivo con la coincidencia de que uno de ellos, creo que era Tim Galloway, que su mujer era counselor y tenía los libros de counseling, y se leyó los libros de su mujer y dijo, pues este entrenamiento yo lo puedo aplicar en el entrenamiento de personas, y de ahí va surgiendo el coaching como entrenamiento que se va difundiendo. Y desgraciadamente, con todo esto, es cierto que puede haber caído, pero ahí ya van percepciones, ¿eh? Hay percepciones y creo que faltan evidencias empíricas aquí sobre cuál es la evolución de los movimientos de renovación pedagógica. Yo, como lo que me interesa es la situación actual y de cara al futuro, lo que diría es que las aportaciones del counseling, que es la orientación en definitiva, filtradas por el coaching, son aportaciones y técnicas que deberían ser conocidas por todo el profesorado, por los tutores, para poder atender con conocimiento de causa
y con formación técnica al desarrollo de las competencias emocionales. Yo hablo de competencias emocionales porque considero que tiene un marco teórico más amplio que la misma inteligencia emocional, pero que de hecho estamos en la misma órbita. ¿En qué momento nos encontramos? Yo diría en un momento de cambio probablemente, de cambio en muchos sentidos. El reto que tenemos es cómo aprovechar una progresiva sensibilidad para pasar del voluntarismo a una práctica generalizada. Yo creo que este es el gran problema que tenemos en este momento. Y me gustaría que la sesión de hoy fuera un grano de arena más para avanzar en esta línea. Gracias. ¿Algún otro comentario? Por allí. Buenas tardes. En mi condición de profesor de máster de profesores de secundaria, lo que vengo observando es la falta de contenidos en lo que van a ser los profesores, e incluso en magisterio, y además que hemos tenido la oportunidad ahora con la renovación de los planes de estudio a raíz del plan de Bolonia, hemos tenido posibilidad de incluir contenidos en relación a la formación del profesorado para, primero, aprender a controlarlos nosotros emocionalmente y a la misma vez establecer un aprendizaje desde la perspectiva emocional. Yo soy un sincero... creo muchísimo en que el aprendizaje tiene que partir a partir de la perspectiva emocional. Entonces, mi pregunta está relacionada con esa falta de equilibrio de contenidos en relación y que de alguna manera, si las personas que contribuyen a elaborar esos contenidos, pues si piensan en abordarlos para a partir de ahí aportar ese grano de arena. Pero yo creo que es una forma de también meternos, porque claro, los contenidos vienen abordados, los contenidos oficiales que hay que plantear, en eso se necesitan muchos cambios hasta que ya realmente lleguemos, pero el profesor ya puede iniciar esos planteamientos. Entonces, pues bueno, es una reflexión también para ver qué opinan ustedes de cómo podemos empezar ya a abordar esos contenidos en los planes de estudio de futuros profesores, tanto en magisterio como en la universidad. Sí, yo te contesto desde mi experiencia. Yo soy maestra también, trabajo actualmente en la clínica, pero colaboro con la Universidad Complutense de Madrid en la Escuela de Magisterio y estoy dando charlas totalmente fuera del currículum a profesores de cómo hacer educación emocional en las aulas. Y es realmente subversiva la charla, porque estamos hablando que la educación emocional no se instruye verbalmente. Este es el problema, que hay que practicarla, que hay que vivenciarla, y eso lleva práctica y entrenamiento. Yo no te puedo dar una lección de lo que es una educación emocional, sales de la clase y ya está. No se estudia, se practica. Hay que cambiar actitudes y cambiar modelos, y eso está fuera totalmente del currículum de la formación del profesorado. Con lo cual, esos profesores, por mucho que tú les des una charla, un día, no van a llegar a sus clases y van a ser modelos de educación emocional para sus alumnos. Van a repetir los esquemas de su propia formación. O sea, estoy totalmente de acuerdo contigo en que hay que cambiar de base el currículum de la formación del profesorado de magisterio. Pero lo que decía el profesor Vizquerra, la ley no coincide con las necesidades sociales, con las necesidades de los profesores que están todo el día en el aula, y se está haciendo por fuera del currículum con formación que estos profesores adquieren por fuera, o que yo soy voluntaria dando este tipo de charlas una vez al mes en la universidad, y ellos están hambrientos, como decía esta compañera, de conocer otro tipo de cosas, pero que el currículum oficial no se las plantea. Pero es verdad que hay un movimiento, que hay una sensibilidad en la que se piden otro tipo de cosas que hay que practicar. Y la educación emocional hay que vivenciarla, hay que experimentarla y hay que practicarla para ir cambiando modos de ver. Todo el rato nos estamos enfocando en el alumno. ¿Qué le pasa al alumno? ¿Cómo hago con el alumno? ¿Cómo insertar, como si tuviéramos que insertar de fuera, competencias emocionales? Cuando somos, como profesores, maestros todo el tiempo. Si nosotros no tenemos esas competencias en nosotros mismos, ¿cómo es posible que enseñemos eso? Tenemos que empezar desde... Estoy totalmente de acuerdo contigo, y actualmente es como decíamos antes, este discurso disociado de la necesidad real. Sin embargo, como las jerarquías, los estamentos, las instituciones no se hacen eco de una necesidad que todos, creo que los que estamos aquí, estamos viendo, ¿no? No sé si te contesto, comparto mi experiencia contigo. Sí.
Sí, sí, por favor. Sí. Yo ha salido aquí, me parece que sería maravilloso que los profesores tuvieran formación en coaching. Creo que estaría realmente muy bien. Desde el coaching trabajamos con preguntas y enseñamos a gestionar emociones con preguntas. Si puedo entrar muy brevemente en cómo lo hacemos, es simplemente, primero preguntas por cómo sientes, qué sensaciones físicas estás teniendo, con lo cual estás ayudando a que la persona tome conciencia de cuál es su actitud física cuando está sintiendo emociones. Después buscamos la intención positiva de esas emociones y les ayudamos con preguntas a que entiendan que ese miedo que están sintiendo es una emoción útil que les está avisando de algo, que traten de descubrir para satisfacer esa intención positiva de esa emoción. Y luego también les ayudamos a verbalizar las emociones, que es algo que yo me encuentro con los chavales a veces, que no saben verbalizar emociones. Y muchas veces para superar las emociones hay que decir lo que sientes. Y es como si no tuvieran vocabulario emocional, como si no saben si lo que sienten es ira, es miedo, es rabia, es repugnancia. Y pues también, bueno, pues con el coaching verbalizamos emociones. Mira, vamos a otro, ahí tú. Me gustaría formular una pregunta a todos los de la mesa, porque se está hablando de fuera del currículum, pero yo creo que dentro del currículum, gracias a Dios, hay resquicios en los que nos podemos colar. También es cierto que empezamos hace muchos años, el otro día en Twitter, el gran Potachov con la gelatina de pescado, pero a mí me parece que estamos perdiendo la ocasión de, incluso con una ley que no nos guste y con una sociedad que no nos guste, entrar dentro del currículum. ¿Por qué no? En lengua podemos hablar de emociones. ¿Por qué no? Con un niño de infantil podemos aprender a describir los celos o la rabia o la ira. ¿Por qué no desde la universidad? ¿Y por qué no hablar de la emoción 2.0 que tanto bien nos está haciendo? Porque hablamos solo de una emoción, la 1.0, pero la 2.0, esa se cuela hasta el lugar más recóndito. Y es rara la persona que no tiene emoción 2.0. ¿Hablamos de ella en el currículum? ¿Podemos integrarla en las competencias? Me gustaría escuchar un poco esa opinión dentro del currículum. Bueno, yo casi voy a enlazar un poco esta intervención con lo que se ha dicho antes, insistiendo en que lo que usted dice para mí es una manifestación de este voluntarismo. La persona que es voluntaria, que tiene una predisposición, pues busca estos resquicios y los introduce en su materia, en tutoría, en la educación a flor de piel. Y esto es magnífico, y yo alabo y hay que hacer un reconocimiento y decirle chapó a los profesores que están abriendo camino en esta línea. Pero yo creo que ha llegado un momento de que esto se pudiera generalizar, que no quede solamente en las personas que buscan el resquicio. Y para que esto se generalice, a mi modo de ver, hace falta que haya una formación del profesorado de educación primaria, y en el profesorado de educación primaria, que yo sepa, no hay ningún currículum de ninguna universidad que específicamente lo hable, y aquí Luis lo ha dejado muy claro, que se hace por voluntarismo y fuera del horario lectivo, que es así como funciona. En el currículum de secundaria y en el máster de secundaria, como se ha comentado por allí, yo intenté colar una asignatura de educación emocional y de ninguna forma fue posible, porque como no está en el currículum, no está en la ley, pues la formación tiene que ser de acuerdo con la ley. Como la formación la educación es estrictamente cognitiva, pues la formación de profesor de primaria y de secundaria, todo esto específicamente no está presente. Esto no obsta
para que haya profesores, y me consta que hay profesores, que buscan este resquicio dentro de las asignaturas del máster de secundaria, si están sensibilizados, si se sienten formados, si se sienten sensibilizados para ponerlo en práctica. Pero puede ser perfectamente posible que una persona haga el máster de secundaria y no vea absolutamente nada de emociones en todo el currículum de formación inicial de primaria y de secundaria. Y en la formación continua del profesorado, lo mismo. Hay cursos de formación continua del profesorado, pero que son cursos que los hace una minoría que ya está sensibilizada sobre el tema. La mayor parte del profesorado en ejercicio, tanto de educación infantil, primaria como secundaria, no ha recibido ningún tipo de formación, ni se siente sensibilizado ni formado para hacer nada en práctica de educación emocional. Con lo cual, continuamos con lo que hemos dicho, es en la práctica del voluntarismo. Vamos a hacer un... Ah, sí, perdona. Sí. Contestarte solo. Por supuesto, como dice el profesor, hay profesores estupendos que lo están llevando a cabo individualmente y son tantos y son cada vez más que está aumentando tanto la masa crítica que por eso estamos aquí. Pero la ley no acompaña. Entonces son esfuerzos individuales y son fantásticos y ojalá se generalizaran, pero no dejan de ser esfuerzos individuales de algún colegio en especial o de alguna persona dentro de un claustro, que es un esfuerzo ímprobo y que hay que aplaudirles por donde sea porque están yendo a contracorriente y cada vez son más, o sea, de acuerdo en que hay un montón y que se puede, por supuesto, y que hay ideas y que hay creatividad, pero no deja de ser un aumento de una masa crítica que en algún momento tendrá que llegar a las instituciones o a la ley, pero gracias a que esas personas están poniendo de su riñón, estamos aquí hoy hablando de esto, ¿no? No sé si te contesto. Bueno, tendríamos que seguir porque hay al menos dos pedidas, pero vamos a hacer una cosa. Como dependemos un poco del tiempo de conexión allí en Medellín, ahora nosotros nos vamos a sentar ahí. Vamos a ver un vídeo, me vais a volver a ver a mí, pero más en grande, en un vídeo en el que contamos las conclusiones de estos 2 meses de debate. Si todavía Medellín no ha empezado, volvemos aquí y hacemos las 2 preguntas, y si no, vemos a Gerber ya sentado y volvemos aquí. Pero es bueno además que nos quedemos con un poco de hambre porque esto sigue. Bienvenidos todos a esta tercera etapa del Encuentro Internacional de Educación de Fundación Telefónica. Bienvenidos a todos los que estáis en Colombia en directo. Bienvenidos a todos los que os estáis conectando en el resto de los 8 países. Y ya sabéis que en esta etapa lo que vamos a intentar sintetizar son las conclusiones del tema 3 que hemos llamado la educación integral en la era digital, que es el papel de las emociones en el aula. Yo creo que ha sido uno de los debates más ricos y sobre todo más sorprendentes. Para mí lo ha sido y para muchos de vosotros porque lo habéis expresado también. ¿Por qué? Pues porque estamos todos en un sistema educativo que está diseñado de una manera muy curiosa. Está diseñada como si los alumnos fueran computadores, algo que tienes que llenar de información. Y realmente algo tan sencillo como considerar que los alumnos son seres humanos, pues ya cambia totalmente el enfoque de la educación. Entonces, los alumnos son seres humanos racionales, pero también son emocionales. Y entonces poseen un cerebro y todo lo que la neurociencia ha ido aprendiendo se les aplica. Se les aplica en cuanto a motivación, se les aplica en cuanto a eficacia de aprendizaje. Entonces, hemos ido encontrando pues, una serie de principios a lo largo de la discusión. Uno de ellos, el primero, sería que no existe una mente racional aislada. Sorprendente, ¿verdad? Pero es muy importante. Las personas somos indisociables de nuestras emociones. Es más, se dice muchas veces que tomamos las decisiones primero emocionalmente y después racionalmente. Segundo, la educación debe ser integral. La educación ha de entender a los alumnos como esos seres humanos que son y que tienen al menos 3 componentes importantes. La racional, por supuesto, la emocional y la social. La social es muy importante. Nosotros aprendemos socialmente, nadie aprende solo. Y la tercera es que las competencias emocionales y sociales han sido
y son todavía, y lo vemos cuando comparamos a nuestros compañeros de clase, que les ha ido mejor aunque tenían peores notas, son determinantes para el éxito profesional y social. Y con esto, en estos meses, para tratar todos estos temas, pues hemos hablado de educación emocional, de inteligencias múltiples, del hecho de que hay muchas maneras de ser inteligente, de motivación y de neurociencia, de competencias emocionales y sociales, de educación personalizada, que es el objetivo al que tiene que ir la educación. Hemos ido descubriendo que los talentos son como las huellas dactilares. Cada persona tiene un talento y además con unas características propias. Y lo lógico es que una educación avanzada tratara a cada persona individualmente. Las tecnologías no van a ayudar a hacer esto. Antes no se podía y ahora se puede hacer. A veces lo hacían buenos maestros que tenían pocos alumnos, pero ahora lo podremos hacer más masivamente, ¿no? Y entonces, en una sesión que para mí fue especialmente reveladora con Janet Patty, ella nos habló de 4 principios fundamentales o pilares fundamentales de la educación emocional, que sería, primero, autoconciencia. Hay que saber qué nos pasa. Los alumnos tienen que aprender a entender sus emociones. El segundo es que una vez que ya sabes lo que te pasa, gestionar eso. Gestionar tu estrés, tu tristeza, tu perseverancia. O sea, esto no va en contra de ser cada vez más perseverantes y de trabajar, a todo lo contrario, pero se hace mejor desde las emociones que simplemente desde la imposición. Tercero, conciencia social, estamos con otros, tenemos que ser empáticos, tenemos que entender a los otros. Y por último, las habilidades de relación. Nos tenemos que relacionar con otros y tenemos que establecer relaciones saludables, no de poder sobre los demás, sino relaciones de colaboración. Estamos en un mundo que cada vez la colaboración es una palabra más clave. Y en suma, todo esto se podría decir en la frase que ella dijo de que educar en el corazón es tan importante como educar la mente. Y hay algunas buenas noticias. O sea, todo esto parece muy nuevo, muy complejo, pero hay una buena noticia. La gran noticia es que las competencias emocionales y las sociales se aprenden, igual que se aprende a leer. O sea, se pueden aprender desde muy pequeño. Y esto tiene consecuencias importantes. Primero, la inteligencia emocional ayuda a aprender mejor, lo cual es una magnífica noticia para el sistema educativo. Y después, mejorará la convivencia en las aulas. Y así como la atención. Y es más, yo añadiría, y en el futuro ayudará a todos esos chicos pues, a gestionar todos esos problemas e incertidumbres con las que se van a encontrar y todos los problemas de droga, de depresión, etc., ¿no? Y después, si lo miramos en términos sociales, el desarrollo emocional es esencial para las habilidades que se esperan de un individuo en la sociedad del conocimiento, que serían pues, la capacidad de expresarse, de involucrarse, de observar el proceso de conocimiento y entenderlo, la capacidad de colaborar con otros y el respeto a la diversidad, ¿no? Digamos, sintetizando todo esto en 2 ideas, sería: la escuela no es un espacio para aprender a pensar únicamente, eso no es suficiente. Se debe concebir como un lugar para aprender a vivir, como lo que llamamos educación integral. Y después, para todos aquellos que están preocupados por los resultados, para las autoridades, para muchos de los que estamos preocupados por los resultados de nuestros hijos, hay otra noticia que es fantástica, es impresionante la evidencia que ya existe sobre la relación entre éxito formativo de un alumno y de un educador también, y el tener suficientes recursos emocionales, ¿no? Y por hacer una broma, un poco por ir cerrando, si os acordáis, en el tramo anterior, en la etapa anterior, hablamos de las tecnologías en la educación, hablamos de las TIC, de las tecnologías de la información y el conocimiento. Pues nosotros en estos meses nos hemos dado cuenta de que existen otras TIC emocionales, ¿no? Que podríamos sintetizarla, la T de ternura o también de talento, la I de interés, cuanto los seres humanos se interesan más unos por otros, emocionalmente conectan mejor, y la C de cariño, ¿no? Entonces tenemos unas TIC emocionales que podemos añadir a nuestro conjunto de siglas. Y quisiera cerrar, como siempre, con alguna frase que nos ha parecido que resume muy bien todo aquello, ¿no? Entonces hay una que decía, las emociones no son contrarias a la razón, sino que son imprescindibles para pensar. Y ya con esto yo lo que daría simplemente es, primero, agradecer el gran trabajo que ha hecho el equipo de Fundación Telefónica en Colombia dirigiendo toda esta etapa, y después darnos un agradecimiento a todos y una felicitación por lo siguiente, porque
En esta etapa, sobre todo, hemos empezado a introducir muchas más actividades también traducidas al portugués y eso ha hecho subir drásticamente el número de brasileños que se han implicado en todas estas actividades, de tal forma que ahora son el mayor número, han sobrepasado a España o Perú, que iban de los primeros. Entonces, bienvenidos, vamos a hacer esto en adelante y esto da una idea de cómo este encuentro está aprovechando la riqueza de estar en tantos países. Pues hasta la próxima etapa. Vamos ahí entonces. ¿Sí? Vamos ahí. Bueno, pues como veis, aunque me aplaudís a mí, ese es el resultado de 2 meses y 7.000 personas debatiendo, asistiendo a sesiones como las que ellos hicieron posible, intercambiando correos entre ellos. O sea, realmente lo que están siendo estas etapas de muchas visitas y mucha gente involucrada. Entonces ahora lo que nos queda es volver a retomar, si queréis, las 2 preguntas que estaban pendientes, porque lo que sí que haremos es que en cuanto Almudena nos digan que han empezado ya, Gerber, conectamos y después seguimos. ¿Lo tenías tú? Bueno, el vídeo me ha venido de perlas porque justo iba a hacer una pregunta yo creo que el discurso hasta ahora era, desde mi punto de vista, es una opinión, excesivamente pesimista. Yo creo que justo en un tema donde hemos tratado el tema de la educación integral, yo creo que hoy el profesorado en general esta idea la tiene muy presente, ¿no? Estamos hablando de una profesión donde la vivencia de las emociones es a diario. O sea, el profesor no dice, entro en el aula, dejo las emociones aquí, ¿no? O sea, vive con ellas y vive con sus alumnos y vive con las suyas propias, ¿no? Y luego la educación en sí misma ha tenido un largo recorrido en este tema, ¿no? Hoy hablamos de coaching y el profesor hacía ese recorrido histórico, ¿no? Pero fue en la educación donde se inventó el concepto de tutoría, ¿no? Y es en la tutoría, en esa relación one-on-one, face-to-face, donde el profesor toca esos temas sensibles de las emociones, ¿no? Esto era lo que yo quería para que no quedara como que en la educación esto no se hacía cuando es lo que vivimos, ¿no? O sea, hasta el profesor de matemáticas ve emoción detrás de un número, ¿no? O sea, que esto es así y esto ocurre en muchas aulas. Yo lo que quería también era, pues también lanzar una pregunta, porque decíamos educación integral en la era digital. Yo creo que lo que hoy ocurre con el tema de las emociones, a mí me gustaría que tocáis al menos, aunque fuera muy colateralmente, pero 2 temas claves, ¿no? Uno es, creo que el tema de las emociones se nos escapan a veces a los adultos porque no entendemos bien las emociones de los jóvenes y unos jóvenes que hoy se expresan a través de las redes sociales. Entonces, ¿cómo podríais, desde vuestro punto de vista, ayudarnos, sugerirnos a cómo ayudar a canalizar esas emociones a través de las redes sociales, que es un instrumento que ellos utilizan diariamente? Y la segunda cuestión que quería, se me acaba de olvidar, he sufrido un lapsus. No, pero con esto me parece que también es importante que también lo saquemos a colación. Sí, la segunda cuestión era que también nos ayudéis a dar el salto, desde mi punto de vista cualitativo e importante, que también lo hemos tocado en el tema 3, es pasar de la emoción al valor, o sea, darle a esas emociones concepto de valor y por lo tanto de principio, o sea, el motor que me hace ser como soy, ¿no? En esto que resumías perfectamente en el vídeo, ¿no? ¿Quieres empezar? Sí. En cuanto, por la parte que me toca, en cuanto a si son distintas las emociones de los jóvenes que las de... Yo creo que no. Creo que las emociones son universales, las tenemos todos aquí y en África y además las expresamos igual, los gestos. Parece que hay estudios que demuestran que la cara de miedo que yo tengo es la misma que tiene un alemán o un indio de una tribu. Entonces, son las mismas, las expresan de forma diferente cuando las saben expresar. Yo ahí sí que creo que hay un trabajo que hacer, ¿vale? En cuanto a ese punto. ¿Qué más había? Las redes sociales. Las redes sociales. Yo soy un poco friki y me gustan mucho las redes sociales.
Creo que existen emociones en las redes sociales. Creo que la tecnología, además, nos permite trabajar en trabajo colaborativo, trabajar face to face o trabajar en equipo, y es una oportunidad fantástica. Y estoy de acuerdo con lo que decías antes. Yo tengo una hija de 11 años y otra de 8 y alucino lo bien que tratan los profesores en el colegio las emociones. No sé dónde han recibido la formación. Están las dos en colegios públicos. Una ya está en primero de la ESO y la otra está en cuarto. Y la verdad es que el tema de la inteligencia emocional en sus centros sí se aborda. Pues yo misma. Sí es cierto que creo que hay una gran importancia, eso que dices, de pesimismo, de catastrofismo en lo que hablamos, pero la idea es totalmente la contraria. Al contrario, cómo estos profesores, como decía Paz, que no han recibido formación dentro de sus estudios, están haciendo este trabajo día a día. Eso es lo sorprendente, que lo están haciendo, pero lo están haciendo cómo han recibido esa formación. Lo hacen sacándolo como pueden. Eso es lo sorprendente y eso es lo bonito que estamos viendo aquí. Eso por un lado. Otra cosa que decías, de no entendemos las emociones de los jóvenes, ¿no? Nos cuesta como adultos entender cómo se expresan ellos. El problema es que no entendemos las nuestras. Si no entendemos las nuestras, va a ser muy difícil entender las de ellos, que son iguales pero expresadas en otro lenguaje. Yo tengo pacientes adolescentes que la tarea para expresar cómo se sienten es con distintas listas de reproducción. Entonces, ellos no me dicen con palabras cómo se sienten, no son capaces de verbalizar o de significar a través del lenguaje, pero según la lista de reproducción que me traigan, yo ya sé cómo están. Y ahí nos vamos entendiendo. La cosa es... ¿De música te refieres? De música. Entonces, ya no es dime qué te pasa bien, mal, regular. Entonces, dime con tu lista de reproducción, me la traen en el iPod, yo la escucho, ya está. Ahí nos hemos comunicado a través de una lista de reproducción, por ejemplo. Ya el lenguaje no es solo la vía, es una de las vías. Las nuevas tecnologías abren la forma de expresar, pero el conocimiento y el reconocimiento, la valoración y la aceptación de las emociones parte porque los adultos aprendamos a aceptar en nosotros nuestra ira, nuestro enfado, nuestra tristeza, y que está bien, no son emociones negativas. Si eso lo aceptamos en nosotros y eso no... Todas son positivas. Lo que no es positivo muchas veces es cómo canalizamos la ira. Una cosa es el sentimiento y otra cosa es la acción asociada. Por muy enfadada que yo esté, no puedo dar una patada a nadie. Pero es una acción. La acción se debe limitar y controlar la conducta, pero las emociones todas son válidas. Y eso no es lo que a nosotros nos han enseñado como adultos. Si yo no aprendo a aceptar mis propias emociones, es muy difícil que cuando me venga un niño enfadado, triste o frustrado, yo pueda aceptarlo y validarlo. Entonces, no las entendemos porque no entendemos las nuestras. No es porque el lenguaje que estén utilizando ellos haya evolucionado. Por supuesto, nos tenemos que poner los adultos en el lenguaje de nuevas comunicaciones, pero antes de todo hay un trabajo previo de entender en conciencia y interiormente como adultos qué son las emociones y aceptar las nuestras. Yo creo que ahí tendríamos un gran paso que hacer. No sé si te contesto. Te toca. Bueno, aquí hay tantas preguntas que habría para hacer varias tesis doctorales. Yo, en primer lugar, si en alguna de mis intervenciones he podido dar una sensación de pesimismo, quisiera dejar muy claro que yo soy sumamente optimista y las personas que me conocen saben que soy así. Si a mí, cuando empecé a trabajar educación emocional a mediados de los 90, me hubieran dicho que un día estaría aquí en una mesa de difusión por el ciberespacio, no me lo hubiera creído. Tengo motivos de sobras para ser optimista y para ser consciente que los cambios educativos son cambios muy a largo plazo y que cuestan mucho porque es cambio de actitudes y cambios que supone hacer violencia personalmente, y por eso quiero manifestar mi satisfacción y mi optimismo en la evolución que se ha dado en los últimos años, lo cual no significa que ya podamos sentarnos como si estuviera el trabajo hecho. Hay mucho por hacer. Y yo creo que estamos aquí para dar un paso más conjuntamente y darlo desde el optimismo. Entonces, la segunda era sobre las emociones. Yo creo que hemos de tener conciencia de que entrar en el análisis de las emociones es entrar en el análisis de la complejidad.
de una gran complejidad. Yo cuando tengo que definir lo que es una emoción, digo una emoción es una reacción compleja del organismo. Y continúo. Pero quiero resaltar lo de la complejidad. Y para que nos demos cuenta un poco de la complejidad, pensemos, por ejemplo, una emoción que experimentamos. Todos experimentamos emociones básicas, como por ejemplo ira, miedo, tristeza, que son emociones que están presentes en todas las culturas y en todas las edades y a lo largo de la historia. Pero la socialización de las emociones también es muy importante y nosotros aprendemos a expresar la ira, el miedo y la tristeza por un filtro social del cual no somos siempre conscientes, donde el lenguaje juega un papel importante y donde el contexto social, los medios de comunicación, la educación, la familia nos condicionan. Para que veamos algunos ejemplos, en castellano conocemos la palabra vergüenza, que en inglés se distingue entre shame y embarrassment, que son dos matices que no acabamos de establecer en castellano. En castellano distinguimos entre vergüenza y vergüenza ajena. Vergüenza ajena es una emoción típicamente española, que se identificó en la literatura española del siglo XVIII y que si ustedes quieren traducir vergüenza ajena al inglés, al francés, al alemán o al catalán, no saben muy bien cómo hacerlo. Un inglés me dijo que cuando tiene que hablar de esto que entienden vergüenza ajena, lo denominan a Spanish emotion. Y hay algunas investigaciones sobre esta emoción, publicadas en revistas científicas, que no llegan a la traducción, sino que hacen toda una descripción. Si es la emoción que experimenta una persona por algo que está haciendo otra persona, porque no es propio de la cultura diríamos, angloamericana. En la lengua alemana hay, por ejemplo, la palabra Schadenfreude, que es una emoción que esta sí que la tienen claramente identificada en alemán, pero que nosotros no sabemos muy bien cómo denominarla. Pero es la emoción que se experimenta cuando a alguien le va algo mal sin que yo intervenga para nada. No sé si me explico. Por ejemplo, en la lengua Ifaluk hay solamente 26 palabras para describir emociones. Y se ha observado que en algunas lenguas la palabra miedo no forma parte del vocabulario, porque se puede confundir miedo con cobardía y en nuestro contexto confundir miedo con cobardía puede inducir a comportamientos que manifiesten que no tengo miedo, con lo cual me puedo implicar en comportamientos de riesgo por imprudencia, por temeridad. Muchos adolescentes, al no tener clara la diferencia entre miedo, cobardía, valentía, imprudencia y temeridad, se implican en comportamientos de riesgo para hacer el valiente cuando lo que hacen es el imprudente. Solamente para entender un poco la complejidad y la variación de las emociones en nuestro contexto. Pues gracias, Rafael. Y eso que no les hemos contado que hacemos cosas por vergüenza torera, que eso sería... Sí. Hola, buenas tardes. Yo quería hacer dos puntualizaciones, o una puntualización y un ofrecimiento, un compromiso. Desde Castilla-La Mancha existe en el marco legislativo institucional, en la Ley de Educación, la incorporación de la competencia emocional a las 8 competencias básicas definidas. Sí que se ha definido en el marco legislativo la competencia emocional. Bueno, agua de otro costal sería ver si realmente se ha desarrollado, si se lleva a la práctica efectivamente. Y aquí viene el ofrecimiento. Desde el Centro Regional de Formación del Profesorado, sí que atentos a las buenas prácticas, trataremos de detectar e impulsar todas aquellas acciones que se llevan a cabo en los centros educativos de la región para ponerlas en valor y asimismo también impulsar acciones formativas, ¿no?, que incorporen realmente la educación emocional de los profesores y de los alumnos
aunque sea a través de las TIC, a través de las nuevas tecnologías. Nada más. Muy bien, muy bueno. Comentar. Me alegro muchísimo de esta intervención y de todas, pero que realmente en la Comunidad de Castilla-La Mancha es la única de España donde hace unos años se incorporó a las 8 competencias básicas que están legisladas, se incorporó la 9ª competencia de competencias emocionales. Lo que ignoro, y a lo mejor usted nos puede informar, es cómo se está llevando esto a práctica, porque yo la información que tengo es de que, aunque esté legislado, pues la formación del profesorado y la puesta en práctica, pues no sé si realmente se ha generalizado en estos años en la Comunidad de Castilla-La Mancha. No sé si nos puede dar alguna información que pienso que puede ser ilustrativa para todos. Una de las iniciativas que se desarrollan desde la Consejería son los proyectos de innovación. Claro, son proyectos que, digamos, no están generalizados, sino que tratan de identificar y de proponer actuaciones que sirvan de modelo de guía para el resto de centros. Entonces, una de las líneas prioritarias de los proyectos de innovación, además del plurilingüismo o de las nuevas tecnologías, son los proyectos que incorporan el desarrollo de la educación emocional. Es decir, se plantea al mismo nivel de orden en prioridades que la educación en lenguas extranjeras y la incorporación de nuevas tecnologías al aula. Pero sí que es verdad que son menos los proyectos de este tipo que los de las otras 2 categorías. Y por lo tanto lo ponen en práctica los que voluntariamente lo quieren realizar. Exactamente. Ahí va a parar. Gracias. Bueno, ahora lo que estamos a punto de conectar, o sea que os pido es que por hacer la transición y bien, cerremos los ojos, pegamos un salto de 6.000 kilómetros, nos situemos en Medellín y bueno, los que tengáis los ojos abiertos, si queréis usar la wifi, sabéis que se llama visitantes y la clave es Colombia, ¿vale? Pero vamos a intentar conectar y ver en directo la intervención de Richard Gerber, como el resto de los 8 países están ahora conectados allí también viéndolo y vieron también las conclusiones del vídeo. Y no he empezado todavía, son 5 minutos que hago. Algunos problemas técnicos, así que seguimos en directo. Seguimos por ahora en directo. Si se resuelven, damos el salto, ¿vale? Porque está bien el vídeo, está bien todo, pero parece ser que se están superponiendo el canal de portugués y el de español, con lo cual no se entiende ni en portugués ni en español, lo cual lo hace más complejo, ¿no? Allí vamos a seguir con las preguntas, ahí hay una, allí atrás hay otra. Hay gente allí que a lo mejor no veo, que si estáis, levantaros, ¿vale? Porque aquí hay otra, de acuerdo. Como podemos interrumpir en cualquier momento, si sois así más rápidas, pues podemos intervenir todos. ¿No? Hola, buenas tardes. Yo no pertenezco directamente al mundo de la docencia, entonces a mí me surgía, a raíz de oíros a todos, una cuestión que no se oye, una cuestión que me parecía interesante, que es la perspectiva de los padres, ¿no? Yo, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, en la escuela de padres en la que estuve durante un año, vi que sí se hablaba muchísimo de inteligencia emocional, sin embargo, la escuela no se llenó. Ahora, por ejemplo, en la segunda convocatoria que he podido asistir, ni siquiera se ha podido realizar porque no hay asistentes suficientes. Entonces, luego cuando llegas a los colegios como padre, que es lo que yo soy, ¿no? Como madre, veo que en las tutorías, en las charlas que este sábado tuvimos una general de padres, nadie pregunta por ningún tema relacionado con esto. Y cuando yo le pregunto a la tutora por comportamientos emocionales de mi hijo, incluso se sorprende, ¿no? Entonces, yo creo que el tema quizás está en que los padres no lo reclaman, porque el inglés ha incorporado la enseñanza pública y privada de este país a demanda sobre todo de los padres. Se incorpora el tema de los ordenadores y los padres exigen.
todas las preguntas van en esa línea, incluso en la alimentación se exige qué menú tiene el colegio. Yo creo que, no lo sé, porque no, ya digo, no tengo la perspectiva técnica que tenéis vosotros. El componente de dinamización está más en la sensibilización de los padres. Bueno, es una opinión desde fuera, ¿eh? Si os parece, vamos, muy interesante, si os parece, damos las palabras y así contestamos en conjunto, ¿vale? Porque como nos puede interrumpir en cualquier momento, sí. Espera, me parece que tenían aquí pedida, después te toca a ti. Hola, buenas tardes. Estoy totalmente de acuerdo con ella. Yo también soy madre y formo parte de una asociación de madres y padres de un instituto público. Es cierto que los padres la asistencia es mínima. Yo creo que estas iniciativas se deberían fomentar desde el centro, no solamente desde las asociaciones, sino que deberían contar con el apoyo de docentes y equipos educativos. Una cosa que he hecho en falta en todos los encuentros es que no se proponen iniciativas conjuntas. Es lo que yo llamo el divorcio de la comunidad educativa. Yo creo que ¿El divorcio de la comunidad educativa? Es decir, todas las iniciativas van por separado. Nadie propone que haya una escuela a la que asistamos conjuntamente los profesores, los alumnos y padres y madres, que sería, yo creo, lo que podría tener un poco más de éxito. Entonces, hay muchas reticencias, hay muchos... en fin, parece que unos nos metemos en el terreno de otros, pero realmente si hablamos de competencia emocional y pretendemos que se enseñe en la escuela, debería enseñarse en la familia. Para que enseñemos en la familia, las madres y los padres deberíamos también reconocer los sentimientos que se producen con nuestros hijos, con nosotros mismos, cuando sufrimos experiencias que tenemos que compartir con nuestros hijos y no sabemos cómo gestionarlas y cómo expresarlas, o cuando ellos no saben expresarlas y nosotros no sabemos cómo decirles que las expresen. En fin, que esto no es únicamente competencia de la escuela y que en la educación entramos todos, las familias también. Yo creo que es un pilar muy importante. No entiendo, perdonad que insista tanto, en este divorcio, que es a lo que vengo asistiendo siempre que hablamos de educación. Pareciera como que son tres educaciones distintas, ¿no? En el tema de las tutorías, lamento decir, que es mi opinión, que la mayoría de las veces se utilizan para preparar exámenes, para hacer deberes. Tristemente hay profesores que tienen un grupo al que dan clase por la mañana, son tutores y todo el resto de la jornada la tienen por la tarde, por lo tanto, implicación muy poca. Que una tutoría se ponga a las 3:30 de la tarde, ya sabemos todos que implica que nadie va a ir y que el profesor se va a ahorrar esa horita, que por cierto creo que cobra. Esto me parece también un poco sorprendente. Vamos a tener que dejarlo colgado aquí, ¿vale? Porque parece que tenemos la conexión y le ponemos ahora la voz. Entonces después seguimos, ¿eh? Seguimos en el punto que lo has dejado. And it's wrong. And as a result, as I travel around the world, I find so many educators confused about what they should be doing and how they should be doing it. So I want to start this morning by taking us backwards to what education is about, to remember why we're all here today, to remember why we are so committed to the education of our young people. And I want us to go back to the fundamental purpose of education, to the moral core of what education must represent. And I believe at its core, education is actually very simple. Our job as educators is to prepare our children for the challenges of their future. We are not here to make politicians feel good about themselves. We are not here to make sure that politician policies
are popular. We are here to make a difference to children. And so, if I may, I would like to start by sharing with you my personal philosophy for education and see how close that philosophy is to your philosophy for education. I have a passion for education that can be put into 3 words. And I believe that whatever policies, whatever systems, whatever technology we throw into our schools, we must always make sure that we are educating to these 3 words. Because to me, if we take action on these 3 words, we create outstanding education systems. So the first word is living. I believe that the most important thing we can do in education is help our young people understand how powerful their lives could be. Now, I recognize that in Colombia and in Medellin, for example, there is a huge challenge in some of our communities to try and help our young people understand how exciting life could be. But traditional schools don't do that well. I read a book in the year 2000, written by 2 professors of The School I'd Like. These 2 professors traveled around the United Kingdom, asking young people between the ages of 3 and 18 what their ideal school would be like. You see, I find it very interesting that in all the debates and the discussions about education, I don't think we ask children for their opinions enough. They are experts in education. Why are we deciding what kind of technology we should have in our schools? Surely we should be asking our children what kind of technology we should be having in our schools, for example, because they know more than we do. So, in this book, there are hundreds of quotes from young people about what the ideal education system would be like. And there is one quote in particular in this book that moved me and challenged me, because it was given by a 16-year-old girl who came from a very socially deprived area of the United Kingdom. And when she was asked what her ideal school would be like, she said this: "In my ideal school, we will no longer be treated like a herd of an identical wild animal, waiting to be civilized for the outside world. You will realize and respect that it's my world too." Now, this to me is fundamental when we think about education. Because the first question we must ask is, how much of what we do we do
because it makes us as teachers, as policymakers, comfortable. And how much of what we do in our schools do we do because it's what's right for our children? Education cannot be about control. It must be about empowerment. The second word is maybe not surprising when we're talking about education, because it's learning. Learning is the most powerful gift that any civilized society can give to its young people. But we must be careful to understand how we educate and give the gift of learning. There is a wonderful story I remember hearing about one of my heroes of education. A man who was a progressive educator in the 1960s and 70s in the US. His name was John Holt. And if you've never looked at the work of John Holt, find out about him on the internet. He has very powerful things to say about the nature of learning. But when he was coming to the end of his career, he had made a list through his life of all the things he wished he'd done, the hobbies, los pasatiempos que hubiera estado involucrados, pero nunca tuve el tiempo. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Nosotros tenemos una lista que hubiéramos hecho para hacer. Estaba llegando a su obligación y su esposa no supo que tenía esa lista. Por encima de la lista, la primera cosa, un deseo para aprender un instrumento musical, en particular, un instrumento. "Do you have any questions for me?" And he said, "Just one question." He said, "For many weeks now, I have been telling my friends that I'm learning to play the cello." He said, "When can I tell them I'm actually playing the cello?" Now, one of the great challenges for us in education, I believe, is to make sure that children don't think that until they have been through education, they aren't real people. Because to most children, they think that education is always about tomorrow. If I learn today, I may get this tomorrow. If I learn today, I may achieve something when I'm older. We must change the perception of both childhood and education. Education
is about living life for today. Children will choose to come to school if they think that the experiences matter now. To keep telling children that they must learn now because it might matter sometime in the future makes no sense to young people. And particularmente los niños que viven en circunstancias muy desafiantes. Sus vidas son para sobrevivir para hoy y sin embargo tenemos que estar seguros que nuestra educación jóvenes sienten que el aprendizaje es sobre su sobrevivencia y su bien para hoy, no solamente para mañana. Y mi última palabra es reír y la risa. Todos sabemos que educación es un negocio muy serio. Yo ya he dicho, es un importante regalo a los niños, pero tenemos que estar seguros que sea muy divertido, que es muy divertido, que es excitante, que los niños ellos mismos están entretenidos del proceso de aprender. La gente con frecuencia siempre me preguntan, en las mejores escuelas que yo he visitado, ¿qué es lo que ellos todos tienen en común? Y es una gran pregunta. Una cosa que yo sé por seguridad, nunca he estado en un buen colegio donde no hay risa. Yo sé que yo estoy en un buen colegio dentro de 30 segundos de estar en un corredor, porque si yo escucho risa, yo sé que los estudiantes se están divirtiendo. Si escucho risa, que los maestros están relajados y están siendo ellos mismos. En la más grande punta de educación, no importa la política, no importa el sistema, no importa la estructura, educación es sobre interacción humana, educación es relaciones humanas. Siempre va a ser sobre relaciones humanas, siempre va a ser sobre interacción humana. Y las más grandes maestros y colegios en las naciones en educación, que los países que realizan, que sobre todo tenemos que alimentar la gente, no data, salidas o evaluaciones. Quiero hablar un poco ahora, en más detalle, de por qué ese nuevo paradigma de educación está centrado en el desarrollo emocional. Es tan importante. No solamente soy yo, es solo diciendo estas cosas. Este loco hombre de Inglaterra es más importante que eso. He tenido yo el privilegio en los últimos 3 años trabajar en 2 de las más grandes organizaciones, Google y Z Media. Debe decirte un poco de Google. No todos sabemos de su tamaño, su poder, su creatividad. Pero Google están encontrando más dificultad de dar trabajos que la gente que han sido educados en sistemas tradicionales educativos. No es porque estos jóvenes le hacen falta habilidades técnicas,
todos tienen habilidades técnicas fantásticas. Google puede elegir los mejores graduados de las mejores universidades en el mundo. Eso no es porque están teniendo un problema reclutando, contratando nueva gente. Cuando hablan uno con Google, lo que le dicen es esto. Qué brillantes académicos estos jóvenes pueden ser. No poseen las habilidades necesarias para trabajar en un empresario que piensa más adelante, una organización más adelante como Google. No tienen las habilidades de crear proyectos por ellos mismos. No tienen las habilidades para manejarlos ellos mismos. No tienen habilidades de resolver problemas por ellos mismos. Porque hemos educado de depender de otra gente, de decirles que saber cómo hacerlo y cómo saberlo. Sí. Bueno, lamento esto, siempre pasa algo, ¿no? Hoy hemos pasado por todos los estados por lamentar no saber más inglés, después por lamentar no saber más colombiano, hemos pasado por todos los estados, yo creo. Pero yo creo era casi más incomprensible al final el traductor que en inglés, ¿no? Bueno, la ventaja que tenemos es que Gerber ha venido mucho a España, lo trajeron en el Global Education Forum, ha estado en Ham Madrid, hay muchos vídeos de él. Su charla es muy motivadora, pero es muy parecida, es decir, que podéis encontrarla en YouTube y en los vídeos del Global Education. O sea, bueno, nos hemos conectado, hemos tenido un poco el hermanamiento con ellos, pero ya vale de hermanamiento, ahora estamos aquí, ¿vale? Es decir, que ya hemos sentido el espíritu de comunidad con 8 países. Sí, en la página todo esto estará, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, hay veces que sí que hemos conseguido oír perfectamente una, pero aquí hemos empezado con los problemas de todo tipo. Hombre, si ha servido para que alguien diga, joder, debería mejorar mi inglés, pues hombre, algo ha servido esto, ¿vale? Venga, fenomenal. Pues seguimos entonces. Te habíamos dejado a ti con la palabra desde el punto de vista de los padres y... ¿Quedaba alguna cosa más? Venga. Espera, tenemos 3 palabras, delante de ella hay una, después estás tú, antes teníamos otra, por ahí hay otra persona, bueno. Vamos a que tú acabes tu intervención, ¿te parece? Quería preguntar a los presentes ¿cómo definirían las emociones en las redes y qué diferencia habría con las emociones en la vida fuera de las redes? Y por último también quería preguntar qué opinan, si sería parte de la competencia emocional que los alumnos puedan expresar sus emociones y en qué foro o en qué momento sobre la enseñanza, la escuela, el profesorado, el tipo de educación que les gustaría. ¿Por qué no se concibe eso dentro de nuestra realidad? ¿No? ¿Por qué los chicos no pueden expresar estas emociones? ¿Por qué suena tan mal cuando lo intentan? Y nada más. Gracias. Vamos, yo creo, como sí que hay una pregunta concreta, porque antes podíamos hacer un repaso. Venga, pues, ¿por qué no? ¿Por qué está mal visto? Bueno, había 2 preguntas. Una era las emociones en la red. Yo diría que las emociones en la red es curioso que se expresan a través de un lenguaje especial. Por una parte, la expresión de las emociones en la red ha originado los emoticones. El 2 puntos, cierra paréntesis, entonces es una forma de expresarlo. También ha dado lugar a unos complementos literarios. Por ejemplo, es aquello de te quiero mucho. Entonces se repite allí.
se puede repetir, por ejemplo, exclamaciones 6 o 7 veces. Todo esto es la forma de expresar las emociones a través de la red, y creo que de alguna forma esto refleja cómo nuestra comunicación, aparte de ser cognitiva, es eminentemente o es también emocional, como mínimo. Y esto se refleja en estas comunicaciones en las redes, de lo cual me alegro mucho, y para mí es poner sobre la mesa la presencia y la importancia de las emociones, además de la dimensión cognitiva. En cuanto a lo del alumnado expresar las emociones, yo lo que digo o sugiero es que todo profesor en su clase se preocupe por saber desde qué emoción vive en su asignatura, y que como mínimo una vez al año, digo como mínimo, lo ideal sería varias veces al mes. Por ejemplo, ¿tú cómo te sientes cuando tienes que abordar este tema de matemáticas? ¿Tú cómo te sientes cuando tienes que distinguir entre la subordinada adversativa y lo que sea? Y por lo tanto, a partir de ahí ya hay investigaciones ya sobre esto. Por ejemplo, sobre el aprendizaje de idiomas. Cómo se siente una persona, incluso una persona adulta, una persona que puede ser de la educación formal o adultos. Y se ha observado cómo la ansiedad está presente en muchas situaciones de aprendizaje. Así como se ha observado cómo el profesor, muchas veces desde una inconsciencia emocional, cuando toma conciencia, se da cuenta de que entra en clase desde un malestar. La pregunta es, ¿podemos educar desde el malestar? ¿Se puede aprender desde la ansiedad? ¿Cómo podemos cambiar los climas emocionales de las clases? A partir de aquí habría mucho que discutir y mucho que hacer para la formación del profesorado, para aprender a canalizar las emociones del alumnado y enfocar las emociones para potenciar el aprendizaje y no recortarlo con emociones que no son precisamente las más idóneas para favorecer el aprendizaje. Gracias por esta pregunta y por todas que van surgiendo, porque realmente son de una riqueza extraordinaria. Sí, yo quería añadir un tema respecto a esto que preguntas de los profesores en clase. Esto que ha mencionado Rafael es importante, porque llevamos todas estas emociones ya puestas. Es cómo incluir las emociones en el aula. En el aula ya están las emociones. No somos nuevos ahora incluyéndolas. El problema es que no les hemos dado el espacio, no las reconocemos, no nos damos cuenta, no ponemos conciencia en que están. Entonces, se trata primero, como todo, de poner conciencia en que esas emociones ya existen. Si un profesor pregunta a los alumnos cómo se sienten con la subordinada adversativa, puede que le diga que mal, puede que le diga que no le guste, puede que le guste, que prefería estar fuera. Ese profesor tiene que estar preparado para admitir esa crítica negativa, o cómo se siente cuando recibe eso de los alumnos. Volvemos a lo mismo que decíamos antes. Si el profesor se lo toma de manera personal, por eso no se quiere preguntar la mayoría de las veces, porque probablemente las contestaciones no serían demasiado buenas, y seguimos para adelante, seguimos sin hacer espacio explícito a lo que implícitamente ya está sucediendo, porque ya está sucediendo ese rechazo, esa ansiedad, ese malestar que uno y otro traen, pero simplemente obviamos que eso existe y pasamos al contenido. Entonces, aquí estamos hablando de hacer un espacio, algo que ya está aconteciendo, que ya está sucediendo. Es simplemente poner conciencia y dejar que esto suceda. Pero para dejar que esto suceda, el profesor, que es el adulto a cargo en ese momento, tiene que poder hacerse cargo de que no es personal, que los alumnos pueden tener todo tipo de emociones y que todas ellas tienen un sentido, que si les hacemos caso nos puede ayudar a que eso vaya mejor, ¿no? No sé si eso complementa un poco. No, se me escucha. Bueno, gracias por este encuentro, porque creo que hace falta. Nosotros somos